Mi intervención, tiene el objetivo principal de explicar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el marco del sistema de concierto económico, pues como intentaré explicarlo, tiene que obedecer a las singularidades que poseen los territorios históricos vascos. Por ello, en primer lugar, voy a explicar brevemente en qué consiste este principio y haré un recorrido normativo histórico jurídico en el ámbito europeo y estatal, desde los orígenes de este principio hasta el año 2020, pues justamente ese año, tal como Mikel Erkoreka ha comentado, la situación respecto al encaje jurídico de los territorios históricos en el marco de este principio va a cambiar sustancialmente. Posteriormente intentaré hilar este principio con los territorios históricos y acabar explicando la singularidad de los mismos. Mis compañeros que me van a suceder la palabra entiendo que analizarán con la profundidad que se merece este principio y sus consecuencias prácticas en el día a día de las administraciones públicas vascas, por lo que no pretendo suplantar sus ponencias, aunque sí debo adelantar que la cuestión que aquí nos ocupa es de suma importancia y por ello habrá aspectos que sin querer o queriendo se tengan que repetir en distintas ocasiones y ponencias. Bien, tal como se dice entrando en harina, ¿qué es el principio de estabilidad presupuestaria? ¿Y por qué hoy y en los últimos años también se está hablando de ello? ¿Y por qué es importante esta cuestión para los territorios históricos vascos? Pues ahí vamos. Es verdad que la estabilidad presupuestaria es un concepto ampliamente discutido y estudiado en la economía, en derecho y las finanzas públicas. Podemos decir que el principio de estabilidad presupuestaria es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo y aunque no se haya dado una definición concreta sobre este principio, muchos economistas, juristas y expertos en finanzas públicas han contribuido a su desarrollo y comprensión. Uno de los economistas más influyentes en esta cuestión fue John Maynard Keynes, economista británico del siglo XX, que es conocido por sus teorías sobre la política fiscal y el papel del gobierno en la economía. Abordó el tema de la estabilidad presupuestaria en sus obras y teorías económicas, pero su posición no se puede resumir en una única declaración o definición concreta sobre el principio. Argumentó que el equilibrio presupuestario riguroso en momentos de crisis económicas podría ser perjudicial y que los gobiernos deberían estar dispuestos a incurrir en déficits presupuestarios temporales para reactivar la economía. Sin embargo, también reconoció la importancia de la prudencia fiscal en tiempos de crecimiento económico, no abogando por un gasto público desenfrenado en todo momento, sino que recomendando que los presupuestos debían contener políticas para reducir la deuda pública durante los periodos de prosperidad económica para estar preparados para futuras recesiones. A nivel jurídico también se señala que el equilibrio de las finanzas públicas en torno a los conceptos de saldo presupuestario y de deuda de las administraciones públicas ha estado situado en el eje de la doctrina hacendística desde sus orígenes, lo cual en absoluto puede resultar sorprendente, dado su papel estratégico dentro de la política de ingresos y gastos públicos. De esta forma también traigo a colación la ley que anteriormente se ha mencionado, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a que me referiré más adelante, pero que creo que da respuesta adecuadamente a las dos primeras preguntas que he lanzado. Aunque pueda ser discutible su apreciación, el preámbulo de la Ley Orgánica empieza señalando que la estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. Tanto es así que, respondiendo a la tercera pregunta, el apartado tercero del artículo 48 de la Ley de Concierto Económico también ha tenido en cuenta este principio al señalar que el País Vasco coordinará y colaborará con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria, siendo este principio un límite intrínseco a la autonomía fiscal y tributaria que propugna el artículo 48.1 de la Ley del Concierto Económico. Más allá de estas afirmaciones o definiciones recientes que se hayan incluido en los textos normativos, hasta el 2001 no vamos a encontrar otra disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico que se refiera al principio de la estabilidad presupuestaria como tal. Sin embargo, históricamente, de un modo u otro, este principio sí ha sido tenido en cuenta por los diferentes gobiernos, por entender que era uno de los principios que valía para evitar una crisis financiera.
La preocupación por regular el principio de estabilidad presupuestaria surgió a finales del siglo XX, cuando la Unión Europea y la zona del euro empezaron a exigir a los Estados miembros que entrasen en la senda de la estabilidad, y para ello exigieron que modificasen sus respectivas constituciones para de esa forma poder constitucionalizar las normas presupuestarias en materia de déficit y de deuda pública. En este contexto, España, en el 2001, por la presión originada por los mercados de la zona del euro, introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el principio de estabilidad presupuestaria, que también, como se explicará más adelante, tuvo su relevancia en el marco del concierto económico. En el contexto de la crisis financiera de 2008, y a consecuencia de la falta de confianza en los mercados, en algunos países de la zona del euro, incluido España, empezaron a tomar fuerza una serie de propuestas orientadas a limitar el gasto público mediante alternativas legislativas o reformas constitucionales en las que se estableciera un techo máximo de gasto público respecto al Producto Interior Bruto, con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario. Por consiguiente, en el verano de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución española, obligando de esa forma a que todas las administraciones públicas adecuasen sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria e introduciendo al máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico una regla fiscal que limite el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, el ordenamiento jurídico español ha ido paulatinamente adecuándose al principio de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta las directrices que desde la Unión Europea años antes se impusieron. La estabilidad presupuestaria, la Unión Europea, diferenció tres momentos históricos: en el marco previo a la crisis financiera de 2008, en la crisis financiera de 2008 y los posteriores años, y la crisis originada por la pandemia de la COVID. Bien, en el marco previo a la crisis financiera de 2008, en los textos constitutivos de la Unión Europea, el mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas se consagra desde hace años como un elemento fundamental para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. En este sentido, cabe mencionar el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, en el que se menciona como uno de los objetivos europeos el desarrollo sostenible de Europa basado en el crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de los precios. En el mismo sentido, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 119, establece que para alcanzar los fines enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la acción de los Estados miembros y de la Unión incluirá, en las condiciones previstas en los tratados, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en el mercado interior y la definición de los objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respecto al principio de una economía de mercado abierta y libre de competencia. Y prosigue diciendo que dichas acciones de los Estados miembros de la Unión implicarán el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable. Y para que ello quede claro también, en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se establece que los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos y la Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos. El Tratado de Maastricht estableció el marco para la política fiscal dentro de la Unión Económica Monetaria. De esta forma, la competencia de la política fiscal seguía siendo nacional, pero limitada por las normas fiscales vinculantes europeas, que debían ser complementadas mediante la coordinación de las políticas fiscales nacionales. La opción que se adoptó fue reforzada mediante el Plan de Estabilidad y Crecimiento, conocido como el PEC. De esta manera, se estableció la obligatoriedad de que los Estados miembros mantuvieran situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit. En virtud del PEC, los Estados miembros se comprometían a mantener los saldos presupuestarios próximos a cero o con superávit, no debiendo exceder el posible déficit del 3% del PIB respectivo. Sin embargo, este paquete de medidas no se aplicó de manera general, ya que entre los años 2001 y 2003 hubo países como Francia y Alemania que incumplieron dicho pacto, incurriendo en déficits excesivos, aunque en 2003 el Consejo suspendió los procedimientos abiertos a Francia y Alemania por no corregir sus déficits.
Ello provocó un creciente número de voces políticas y académicas que pedían una reforma del PEC. Señalaban la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en las normas y un mayor equilibrio entre los objetivos reales y los nominales. Por todo ello, el PEC se revisó, se modificaron algunos aspectos y se establecieron nuevas pautas para seguir con el objetivo de cumplir con el déficit público. A pesar de dotar de elementos preventivos y disuasorios, tampoco dichos cambios introducidos por la modificación del PEC lograron ser eficaces y no cumplieron su objetivo. En este sentido, España, al formar parte de la Unión Económica y Monetaria, se comprometía con el PEC, puesto que la decisión de aceptar una moneda única, el euro, y el compromiso a dotarse de una estabilidad financiera y presupuestaria en el ámbito europeo, supuso para España igualmente que empezaran a tomar medidas en esta cuestión. De esta manera, España aprobó las primeras disposiciones en este ámbito mediante la Ley 18/2001 de 12 de diciembre General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001 de 13 de diciembre complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Los compromisos adquiridos a nivel europeo hacían que en nuestro ordenamiento jurídico interno se empezase a hablar del principio de estabilidad presupuestaria, principio que estaba marcado por las directrices establecidas a nivel europeo y vinculante para los Estados miembros. Frente a la crisis financiera que empezó a asolar la Unión Europea en 2008, tras la crisis previa de las hipotecas subprime de octubre de 2007, la Unión Europea se dotó de un plan de recuperación económica con el fin de plantear soluciones tanto europeas como globales. El Plan Europeo de Recuperación Económica proponía que los Estados miembros y la Unión Europea acordasen un impulso presupuestario inmediato de 200 millones de euros. A partir de 2009, con el estallido oficial de la crisis económica, todo quedó en nada en materia de estabilidad presupuestaria, ya que los Estados miembros no fueron capaces de cumplir tampoco con el PEC modificado. No fue hasta 2010 cuando se registraron los primeros gestos de reacción política y económica, tales como la adaptación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, cuyo principal objetivo era preservar la estabilidad financiera en Europa a través del ofrecimiento de ayudas financieras a estados de la zona euro, que se hallaban en situaciones de crisis económica. Sin embargo, en 2011 y 2012 la Unión Europea adoptó una batería de medidas con tal de salvar la unión monetaria encaminadas a responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer los fundamentos de un crecimiento inteligente. A finales de 2010 también comenzaron a adoptarse una serie de decisiones trascendentales que tenían como finalidad fortalecer y reforzar la coordinación económica y presupuestaria en la Unión Europea. El primer paquete de medidas que reformaba la gobernanza económica, conocido como Six-Pack, perseguía la supervisión de las políticas macroeconómicas de los Estados miembros. Asimismo, emergió el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del Euro y también el Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Así pues, desde el año 2012, a un Estado miembro se le puede aplicar el procedimiento de déficit excesivo en dos supuestos: en caso de superar el nivel permitido de déficit y en caso de exceder el límite de deuda pública. Además, se completan sanciones a los Estados miembros que incumplan sus obligaciones. Por otro lado, el Pacto por el Euro Plus, aprobado en julio de 2011, tenía como objetivo el compromiso de introducir en los respectivos derechos nacionales de los Estados miembros las normas presupuestarias del PEC, bien con rango legal o constitucional, siempre que asegurase, en cualquier caso, el cumplimiento de la disciplina presupuestaria, tanto a nivel estatal como subestatal. Esta exigencia presupuestaria, conocida como la regla de oro, fue introducido por Alemania en 1969, aunque no fue hasta el año 2009 cuando acompasó su constitución a los criterios de equilibrio presupuestario del artículo actual del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Va a ser en este contexto cuando en España también se llevó a cabo la reforma del artículo 135 de la Constitución en el año 2011. En la crisis de la COVID y en la actualidad, la originada por la COVID-19, la invasión de Ucrania y la cuestión de la inflación, también ha traído consecuencias para el ámbito financiero y tributario de los Estados miembros. Por ello, la Comisión Europea, tal como anteriormente también Mikel Erkoreka ha comentado, decidió aplicar la cláusula general de la salvaguarda del PEC, que permite una desviación temporal
de los requisitos normales para todos los Estados miembros en materia presupuestaria, dando así lugar a una fuerte elevación del déficit público de los Estados miembros con su impacto en la deuda pública. Me he confundido de botón, perdón. Bien, en España el principio de estabilidad presupuestaria históricamente ha estado presente en las distintas administraciones públicas, pero ha carecido de aplicabilidad puesto que no ha cumplido su cometido, mayormente por no existir medidas o sanciones coercitivas por su incumplimiento. Esto cambió en virtud de la Ley 18/2001 y la Ley Orgánica 5/2001, que fueron las encargadas de regular la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y corresponsabilizar a todas las administraciones públicas en la consecución del objetivo de la estabilidad presupuestaria. La Ley de 2001 supuso una importante novedad en nuestro ordenamiento jurídico, ya que por primera vez se introducía una regla fiscal de conducta y mecanismo interno de coordinación presupuestaria del sector público español. Esta ley tenía como objeto trasladar a nuestro ordenamiento jurídico la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria al conjunto del sector público, aunque el principio se aplicó solamente en la Administración General del Estado y en el sector público estatal, ya que en otras administraciones públicas la experiencia no dio los frutos esperados. En lo que respecta al sistema de financiación propio del País Vasco, que es el concierto económico, cabe indicar que la Ley 18/2001 no hacía referencia alguna a tal singularidad. Sin embargo, sí lo hacía la Ley Orgánica 5/2001. En este sentido, y para que la Ley 18/2001 incluyera una referencia al concierto económico, a la hora de la tramitación parlamentaria de esa ley, los partidos políticos Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, mediante enmiendas presentadas que no tuvieron el respaldo suficiente en las Cortes Generales, planteaban que se utilizase la misma cláusula de la Ley Orgánica para dar un adecuado cumplimiento a la especialidad vasca, así como para respetar la bilateralidad y el carácter pactado del sistema foral en todo su contenido, y no solo en sus aspectos formales o procedimentales, tal como lo hacía la disposición final de la Ley 18/2001. Esta ley también se modificó en el año 2006 y en el 2007, aunque en esas modificaciones tampoco se incluyó, digamos, nada respecto a la singularidad vasca. Todos los sucesivos paquetes de medidas de política económica y de las reformas estructurales puestas en marcha de manera acelerada en España no fueron suficientes para atajar ni los objetivos de deuda ni de déficit público. Por lo tanto, llegamos al verano de 2011, en donde por parte de presiones de la Unión Europea, por las medidas drásticas también tomadas por el Banco Central Europeo, trajo que en España se empezase a conjeturar una inminente reforma constitucional que trajo o se plasmó con la proposición de la reforma del artículo 135 de la Constitución española el 26 de agosto de 2011 para su tramitación por el procedimiento de urgencia. En cualquier caso, debe aclararse que tal reforma del artículo 135 de la Constitución española no fue un gran cambio en sentido estricto, ya que antes de la entrada en vigor de la reforma, como he comentado, ya se había consagrado en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la estabilidad presupuestaria. Para ello, por parte de la doctrina, hay algunos que hablan que esta reforma tenía que hacerse sí o sí porque prevalecía el derecho europeo, puesto que ya en el derecho europeo los diferentes tratados ya tenían el principio de estabilidad presupuestaria establecido, aunque hay algunos también que hablaban de que la reforma del 135 constituía, digamos, una vulneración de la división de poderes, puesto que existía o entrañaba una cesión de soberanía en materia financiera y presupuestaria a la Unión Europea. No obstante, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 134/2011 de 20 de julio, zanjó
la cuestión de saber cuál es la administración titular de la competencia del principio de estabilidad presupuestaria, indicando que el Estado podría fijar los límites de déficit y de deuda pública a todas las administraciones públicas. Esta sentencia que fue emitida, la primera que fue emitida sobre esta materia, posteriormente llegaron otras sentencias que dan la misma respuesta a la sentencia la misma respuesta que la sentencia 134/2011 y esgrime que el Estado tiene la competencia para fijar, digamos, los límites de déficit y de deuda pública a todas las administraciones públicas. Bien. No obstante, también esta reforma constitucional se hizo sin tener en cuenta la magnitud y el alcance del concierto económico y sin mención expresa a la singularidad de los territorios históricos vascos. Sobre la particularidad de los territorios históricos del País Vasco no hay ninguna referencia en este nuevo artículo de 135, aunque en el debate parlamentario sí se habló de su importancia, por lo menos por parte de los partidos nacionalistas vascos. En el Congreso de los Diputados se presentaron dos enmiendas por parte de los dos partidos nacionalistas vascos representados en la Cámara, la primera presentada por el Grupo Mixto Nafarroa Bai y la segunda por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, aunque tampoco obtuvieron, digamos, el respaldo suficiente de la Cámara. Esto dejaba en una posición incómoda y no clara a la singularidad de los territorios históricos, amparada y respetada por la disposición adicional primera de la Constitución española. En relación con la aplicabilidad en el País Vasco del principio de estabilidad presupuestaria al que hace referencia el reformado artículo 135, ¿cómo se tendría que materializar? Pues bien, habrá que esperar a la ley orgánica que desarrolla el artículo 135, que es la Ley Orgánica 2/2012, para que de una forma u otra se tenga en cuenta la especificidad foral vasca. La Ley Orgánica al que se remite el propio artículo, tal como he comentado, es la Ley Orgánica 2/2012, y tiene por objeto corregir y perfeccionar los mecanismos de consolidación y disciplina fiscal previstos en la anterior legislación de estabilidad presupuestaria. Esta ley desarrolla los principios del artículo 135 y fija el déficit estructural máximo permitido para España, regulando la distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, y establece la distribución entre las diferentes administraciones públicas de las posibles sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. La Ley Orgánica 2/2012, en su disposición transitoria primera, prevé un periodo transitorio que ya finalizó en 2020, por el cual establece cómo hay que llegar a las sendas de déficit y de deuda pública. De esta manera, se intentaba que todas las administraciones públicas adecuasen sus políticas para poder llegar a cumplir con los criterios establecidos. No obstante, también la disposición adicional primera de la ley, en alusión al régimen aplicable a la comunidad autónoma del País Vasco, sí aplica la histórica salvaguarda foral y habla que existe, digamos, la singularidad de los territorios históricos vascos y del régimen foral amparada por la Constitución. La verdad es que la crisis del 2008 y la crisis del 2020, pues, hicieron que no se cumplieran, digamos, los acuerdos establecidos en la Ley Orgánica del 2020. Por lo tanto, para hacer frente a las consecuencias devastadoras tanto de la crisis de 2008 y de la COVID-19, el Congreso de los Diputados aprobó la suspensión de la regla de gasto para los años 2020 y 2021, dejando sin aplicación la disposición adicional aprobada que decía que se tenía que cumplir con los límites de déficit público y de deuda pública para el 2020. A su vez, esta salvaguarda también se aplicó para los años 2022 y también se está aplicando para este ejercicio 2023. Bien, respecto al marco vasco, cabe indicar que el artículo 48.3 de la Ley del Concierto Económico señala que el País Vasco coordinará y colaborará con el Estado en materia de la estabilidad presupuestaria.
Así pues, la Ley Orgánica 2/2012 se aplica a las administraciones vascas teniendo en cuenta la singularidad foral vasca. Y, tal como he comentado, la única alusión que se hace en la Ley Orgánica a los territorios históricos del País Vasco está en la disposición final tercera. A su vez, las Juntas Generales de los Territorios Históricos, por diferentes normas forales también, han aprobado o han garantizado la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera también de las entidades locales de sus territorios. Por lo tanto, en materia de estabilidad presupuestaria hay que tener en cuenta lo que la Ley del Concierto establece, así como las normas que acabo de mencionar previamente. Bien, más allá del artículo 48.3 de la Ley del Concierto Económico no hay ninguna mención especial a este principio financiero, más allá del artículo 62 que previamente también Edu Alonso también ha comentado, cuando la Comisión Mixta del Concierto pues aborda, digamos, todo lo relativo a acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria. Es importante indicar que este marco es en donde se tienen que abordar todas estas cuestiones, puesto que allí están, digamos, representados los representantes vascos, así como los del Gobierno central. En este sentido, la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria tiene que ser acordada en este órgano, donde las decisiones se pactan por unanimidad entre los distintos representantes. Una muestra más del carácter paccionado que tiene el sistema del concierto. Y el incumplimiento del requisito previo de acordar el alcance de estos principios en el seno de la Comisión o cualquier decisión unilateral que se tomara por parte de alguna de las instituciones, en mi opinión, sería inconstitucional por no cumplir la disposición adicional primera de la Constitución, así como la salvaguarda foral de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012. En este sentido, el acuerdo octavo de la Comisión Mixta de 30 de julio de 2007 también acordó los principios generales y los procedimientos de actuación que permiten hacer efectiva la coordinación y la colaboración entre Euskadi y el Estado en materia de estabilidad presupuestaria. Y, tal como al principio la diputada foral de Hacienda también ha comentado, la decisión que se adopte tiene que tener su traslación a nivel interno, y así para ello tenemos la Ley 4/2021, que es la Ley de Aportaciones, en donde en su disposición adicional segunda señala que el Consejo Vasco de Finanzas Públicas podrá acordar los objetivos de estabilidad presupuestaria de las instituciones públicas del País Vasco. Asimismo, el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 habla del procedimiento para establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas, y indica que se tiene que hacer de acuerdo a la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el SEC, define y delimita mediante una clasificación a las diferentes administraciones, estableciendo que existe una administración central, una administración regional, una administración local y una administración o fondos de la seguridad social. Y esta estructura constituye un numerus clausus, y los Estados miembros deben elegir dónde subsumir cada una de las administraciones existentes en los Estados de acuerdo con la normativa del SEC. Y será la interpretación que se hace de este sistema la que suscitará recelos al Gobierno de España para no aplicar a los territorios históricos vascos los objetivos de estabilidad presupuestaria que se aplican a las comunidades autónomas, e incluir a los territorios históricos en la categoría de entidades locales. Bien, otra de las cuestiones que no se ha resuelto hasta hace bien poco es la aplicación de los límites de deuda pública y de déficit, que hace referencia al artículo 135 de la Constitución española y que la misma ley orgánica que desarrolla la totalidad de las instituciones vascas. En este sentido, cabría las siguientes preguntas. Por una parte, ¿las exigencias impuestas desde la Unión Europea son aplicables al ámbito vasco? Es pertinente la pregunta,
ya que gracias al concierto económico el País Vasco en su conjunto y sus territorios históricos en particular tienen una singularidad amparada y respetada en la Constitución que no se puede obviar. A este respecto, caben otras preguntas a las que se intentará dar respuesta. ¿Los territorios históricos vascos han establecido un sistema tributario financiero distinto al del régimen común? Por lo tanto, ¿podría no aplicar la normativa europea que versa sobre este principio financiero? La respuesta también es negativa, ya que no hay que olvidar que uno de los principios generales del concierto económico es el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales. Pero, a su vez, hay otra cuestión, que es si esas limitaciones, directrices o normas deberían aplicarse de distinta forma, tengo más tiempo, a las administraciones vascas como consecuencia de la existencia del concierto económico. Por lo tanto, ¿cabría la posibilidad de que a la comunidad autónoma del País Vasco se le aplique un límite de deuda o déficit distinto al de las demás comunidades autónomas de régimen común? Igualmente, ¿cabría la posibilidad de que los territorios históricos tuvieran sus propios límites más allá de la comunidad autónoma del País Vasco? Y, por último, ¿los ayuntamientos vascos podrían tener unos límites distintos a los que tienen las entidades locales de régimen común? Partiendo de que el sistema de concierto económico en sí es distinto al sistema de régimen común, no olvidemos que el concierto parte del principio de capacidad, mientras que el de régimen común parte del principio de necesidad. Es perfectamente lógico que existan diferentes límites y que igualmente estos sean aplicados de diferente manera en la práctica. El riesgo unilateral de la financiación de las instituciones vascas como principio financiero básico del sistema de concierto económico hace que la buena o mala gestión en la exacción de los tributos concertados solo afecte a las instituciones vascas, ya que el pago del cupo se calcula en función de factores exógenos, es decir, en función de las necesidades del Estado. El Estado nunca pierde con este sistema, porque sus gastos, sean cuales sean, los asumen proporcionalmente la comunidad autónoma del País Vasco a través del cupo. A este respecto, los recursos disponibles de las haciendas vascas se determinan por la diferencia entre el importe de la recaudación de los tributos concertados y la cantidad satisfecha al Estado en concepto de cupo, por lo que se trata de un sistema que intrínsecamente proporciona plena autonomía en materia de política fiscal. Por lo tanto, podría darse la circunstancia de que si las necesidades del Estado aumentan y por ende se incrementa el cupo a abonar por las instituciones vascas, tal circunstancia haría que éstas no pudiesen sufragar sus servicios públicos mínimos sin acudir a la figura del endeudamiento. A esto sí se le añade que las limitaciones de déficit y de deuda pública a las que la comunidad autónoma del País Vasco tuviera que adecuarse fueran las mismas que se aplicasen para las comunidades autónomas de régimen común, sin que se tenga en cuenta el riesgo unilateral de las instituciones vascas, éstas quedarían en una situación financiera delicada. Por lo tanto, para hacer posible que el País Vasco pueda asumir adecuadamente todas sus obligaciones, es lógico y justo que la Comisión Mixta del Concierto tenga la capacidad de imponer unas limitaciones distintas para la comunidad autónoma del País Vasco. Llegados a este punto, el sistema de funcionamiento interno que tienen las administraciones vascas y la peculiar organización jurídica política de estas puede hacer que los territorios históricos vascos tengan unos compromisos de estabilidad presupuestaria distintos a las entidades locales. Para responder a esta pregunta, previamente es importante distinguir y ver el alcance que tienen los territorios históricos, partiendo del recorrido jurisprudencial más relevante que trata sobre esta cuestión y también lo que la doctrina jurídica ha expuesto sobre ello. A modo de conclusión también, y haciendo un poco de spoiler, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como la doctrina, han indicado también que los territorios históricos no son meras entidades locales. Bien, aquí también he traído también lo que Lucas Verdú, Herrero, Rodríguez de Miñón, Raquel Lizarraga y Caño Moreno, mediante la doctrina, lo que han expuesto sobre la singularidad de los territorios históricos, pero voy a pasarlo para dedicar mi poco tiempo que me queda a hablar sobre las diferentes sentencias que han dado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en donde se ve que los territorios históricos no son meras entidades locales, por lo tanto podrían acudir o tener, digamos, un endeudamiento y
unos límites de déficit diferente a los que tienen, digamos, las entidades locales. Vale, aquí os menciono cuáles son las diferentes sentencias en donde se habla, digamos, que los territorios históricos no son meras entidades locales, pero me voy a quedar con el acta número 2/2020, que también ha traído a colación anteriormente Mikel Erkoreka, y que indica que los territorios históricos deben tener, digamos, se les puede aplicar objetivos de déficit y deuda pública diferentes a los que tienen las entidades locales de régimen común, puesto que también asumen, digamos, gastos que en ese momento, en el contexto, digamos, de la pandemia de la COVID-19, pues tuvieron que hacer frente, tal como Mikel Erkoreka ha comentado, y que tuvo que hacer frente también el Estado para las comunidades autónomas de régimen común. Se ha visto también anteriormente, Mikel Erkoreka ha comentado que todo esto va a cambiar a partir del 2020, puesto que la Comisión Mixta del Concierto Económico, allá por septiembre de ese año, acordó, digamos, unos límites de déficit público y de deuda para los territorios históricos. Y solamente ya para finalizar, suelo decir que habrá que esperar a los fondos provenientes de la Unión Europea y a la finalización de la suspensión de las reglas de gasto, que en principio tienen fecha de caducidad para el 2023, para ver cómo se aplican estas reglas los próximos años. Para ello, entiendo que Aitziber y Enrique también nos comentarán, pues, cómo se va a abordar la situación para los próximos años. Por mi parte, nada más. He tenido muchas cosas más que decir, pero bueno, creo que con esto, con lo que os he soltado, por no decir la chapa, pues es suficiente. Creo que ha quedado claro que los territorios históricos tienen que tener una singularidad propia, y mi intención era abordar un poco de cómo hemos llegado a esta situación, para que a partir de ahora se aborde cuál es la situación que va a quedar a partir del ejercicio 2023. Por mi parte, nada más. Eta eskerrik asko.